¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este programa se llama Fórum Jurídico Fiscal. Estamos en el programa número 101 y es para nosotros nuevamente un placer entrar a sus casas. Gracias a todos aquellos que nos saludaron por todas las salutaciones de los 100 programas. Ha sido todo un orgullo la última semana para nosotros. Rápidamente vamos a arrancar con el contenido del programa de hoy. Nuevamente va a estar una amiga de la casa, nuestra amiga, la doctora Susana Corinti, que también nos felicitó y agradeció la presencia en los 100 programas. Susana, para nosotros es un lujo que siempre estés aquí en Fórum Jurídico Fiscal, por eso siempre es tan grato contar con tu presencia. Susana Corinti es la primera entrevista en este programa número 101, la vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, en esta nueva temporada sumamos otra vez a alguien que es una invitada, que nos da mucho placer tenerla, que es la doctora Susana Corinti, y que hoy parece que se las trae con un nuevo fallo que tiene en su carpeta. ¿Cómo está, Susana? Gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, Ricardo. Bueno, algún fallito. Sí, algún fallito importante, pero antes de empezar a hablar de la materia para la cual me convocaste, quería saludar a los doctores Pena y Moschi que están en Santiago y bueno, agradecerles nuevamente que a través tuyo podemos comentar la jurisprudencia, ¿no es cierto? Que es tan importante para nuestra tarea cotidiana. Seguramente después te lo van a agradecer. Bueno, mira, el fallo es del 8 de marzo de 2016, es de la Corte y es un juicio de ejecución fiscal que inició la AFIP contra el fideicomiso financiero serie Ribeiro, está en número romano, es 67, pero fideicomiso financiero. Es, como te dije, una ejecución fiscal. Sí. ¿Por qué lo ejecutaron? Bueno, mira, la ejecución es por anticipos 4 a 8 del periodo fiscal 2014 del impuesto a las ganancias. Hay un dato importante en este tipo de juicios, que son juicios cortos, juicios rápidos, que no hay posibilidad de probar mucho, y el contribuyente recibe la notificación y tiene 5 días para oponer excepciones. En este caso, el contribuyente había pedido una reducción de anticipos y la ley establece entre las cosas que se puede cobrar, sí, los anticipos. Ahora bien, inician la demanda. Eso, pero ¿qué puede hacer el contribuyente una vez que está notificado sobre el tema? Bueno, porque se trata de una reducción de anticipo que él la pidió. Sí. Y que ahora lo ejecutan. Exactamente, ese es el panorama. Él pide una reducción de anticipos, mientras tanto la AFIP inicia la ejecución fiscal y posteriormente de iniciada la ejecución fiscal, el contribuyente presenta la declaración jurada. Fíjate qué panorama que tenemos. Está bien. O sea que la declaración jurada la presenta después de iniciarse la ejecución fiscal. Claro, pero subsume los anticipos. Subsume los anticipos. Sí. Entonces, en este juicio, que es AFIP contra Fideicomiso Financiero, que es del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales y Tributarias número 4 de la Ciudad de Buenos Aires, el juez hace lugar al reclamo del contribuyente en cuanto a que no debe los anticipos. Entonces, a tu pregunta es, ¿qué opuso el contribuyente? En este caso opuso la excepción de inhabilidad de título. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque el título estaba reclamando anticipos y el contribuyente había pedido la reducción. ¿Qué pasa? En el mientras tanto, cuando presenta la declaración jurada, aparece que la deuda no es tal. Entonces, esta excepción de inhabilidad de título también fue por inexistencia de deuda. ¿Por qué? Porque esos anticipos tan abultados no se debían. Y sí, lo que el juez reclama son intereses. Bueno, eso parece coherente, eso está bien. Está. Pero, claro, no le puede reclamar el capital porque está subsumido en la declaración jurada final. Ahora, ¿esto puede continuar? Y bueno, y te termino la idea. Vos pensás que
A todo esto el tiempo va pasando y el contribuyente cuando recibe la demanda todavía no había presentado la declaración jurada. Entonces, como recomendación, si nos pasa esto, estar atento el contador y el abogado en que si se produce el vencimiento de la declaración jurada, presentarse, no importa que hayan pasado los plazos, denunciar judicialmente que presentó la declaración jurada y este es mi saldo. En este caso, el juzgado hizo lugar parcialmente a la demanda, pero solo respecto a los intereses y no al anticipo. ¿Qué hizo el contribuyente? Se presentó ante la Corte. ¿Puede llegar a la Corte? Sí, no es lo común. No es que vos con una ejecución fiscal llegás rápidamente a la Corte. Llegó y lo que hizo la Corte lo declaró inadmisible por este artículo 280 famoso que se incorpora en el sentido de que, bueno, no te abro, no te fundamento, vos viniste hasta acá, pero le rechazó la apertura de la instancia de la Corte. O sea, se llega a la Corte, sí. En este caso estuvo bien tratado, porque en definitiva la declaración jurada se presentó con un saldo diferente, en fin. Sí, lo único que quedó ahí dando vuelta es que la AFIP no estaba enterada de la presentación de la declaración jurada porque fue con posterioridad a la demanda. Exacto, eso corta, digamos, el derecho de esto también es lo curioso, que la justicia consideró como válida esa presentación y subsumido los anticipos, incluso la reducción que había hecho. Claro, fíjate que el juicio técnicamente estaba bien iniciado. El problema está en que en el mientras tanto pasó historia, hubo vencimiento, entonces, si bien los anticipos son obligaciones independientes por el artículo 28 de la ley 11.683, lo cierto es que cuando la realidad supera a lo jurídico, los jueces recetan lo que está pasando, ¿no? Y un dato importante que todo el mundo pregunta en este caso es, ¿qué pasa? ¿La AFIP puede embargar? Acordémonos de la causa Intercor, que a partir del año de junio del 2010, la AFIP la Corte declaró la inconstitucionalidad de las medidas cautelares que tome la AFIP sin intervención de los jueces. Así que la AFIP embarga ¿cuándo? Cuando el juez lo ordena. Volvemos con Belisario y Ramón. Muy bien, gracias doctora Susana Corinti, ha pasado nuevamente por nuestro programa. Yo les propongo una pausa. En el próximo bloque vamos al encuentro del contador Ramón Eduardo Pena para repasar algunos fallos en materia de ley penal tributaria. No se muevan de ahí, ya seguimos con Fórum Jurídico Fiscal. Para los que buscan hielo, este freezer viene bien. Para los que juegan todo el día a la play. Para darle a la guitarra o meterle percusión. Para los que quieren motor, tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar, hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. Muy bien, seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Después del festejo de los 100 programas recibimos al contador Ramón Eduardo Pena. Hola Ramón. ¿Cómo estás, Beli? Y bueno, un muy buen festejo. No estuvo a tu altura, pero un buen festejo. Sí, realmente lo hemos pasado bien. Aparte ha sido una satisfacción encontrarnos con todos los amigos que hacen el programa. Ramón, la verdad que como veníamos hablando fuera de cámara, un tema realmente muy interesante que lo queríamos tratar con vos, un fallo de características muy especiales porque arrancó por un lado y terminó yéndose definitivamente por otro, ¿no? Estamos hablando de encuadramiento en la ley penal tributaria, algo que es de tu incumbencia, sos un especialista en el tema, por eso veníamos en este programa un poquito para tratar esto. Hablamos del caso Sech Néstor Iván sobre recurso de casación. Realmente para ubicarnos correlativamente en el tiempo hay que decir que el 22 de diciembre del año 2015 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná había sobreseído al empresario de la construcción Sech y a sus dos contadores. Pero ¿qué ocurrió después? Que en virtud de un recurso de casación presentado por la Administración, la Cámara de Casación Penal dio un giro totalmente a la causa. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, la AFIP interpone el recurso de casación porque a su criterio estaba mal encuadrado del delito. ¿Cuál era el delito en este caso? Era una simulación dolosa de pago. Entonces, a mi criterio, ¿qué es lo que hace la Cámara Federal de Casación, la Sala 4,
para mí lo encuadra correctamente. Bien. Lo saca del artículo 1, que es evasión simple, y lo manda al artículo 11, que es simulación dolosa de pago. Exactamente. Artículo 11, será reprimido de 2 a 6 años quien utilizando documentación o registraciones falsas o cualquier otro ardido o engaño simule parcial o totalmente un pago. El pago. Y ahí Exacto. estamos, y ahí es el concepto pago, es lo que analiza perfectamente la Qué Cámara de interesante. Casación, porque no lo analiza en base al artículo 865 del nuevo Código Civil y Comercial, sino lo analiza, para mi criterio, perfectamente en la Ley de Procedimiento Tributario. Si vemos la Ley de Procedimiento, en el capítulo 4 el título dice del pago. Exacto. El artículo 23 habla del pago propiamente dicho y el artículo 28 habla del pago a través de compensaciones. Y esto es lo que ha sucedido aquí. Se paga, la simulación es un pago a través de compensación, Correcto. porque el certificado de retención mellizo inventado aumenta el saldo a favor de libre disponibilidad. Y eso se puede usar después en la compensación. Y eso lo usa en la compensación. Entonces, y el pago, el concepto de pago que está en el artículo 11 es analizado por la Cámara y dice compensación es pago. Por lo tanto, Correcto. por donde se debe reencuadrar la causa es para tipificar el delito, es por simulación dolosa de pago. Y por eso remite la causa, hace lugar al recurso de casación Vuelve a origen, ¿no? y vuelve a origen en la causa. Realmente es lo que decimos. Se iba para un lado, se fue realmente para otro y habrá que esperar novedades sobre este caso. Me parece que no lo podías haber explicado mejor. Palabras claves, reencuadramiento del hecho que tipifica el delito penal, se reencuadra. En el artículo 11, En el por artículo- simulación dolosa de pago, por compensación que no correspondía. Exactamente, y dándole la razón en este caso a la administración. Exactamente. Excelente, excelente Ramón. Ese era un tema y la verdad que hoy te vamos a requerir mucho porque hay otro tema que quería tratar con vos. Lo hemos hablado mucho en el año 2014, en el año 2015, pero todavía no lo hemos tratado en este año. Quiero saber cómo está la situación. Mucho hemos hablado en Fórum Jurídico Fiscal de la apropiación indebida de aportes, fallos referidos a la apropiación indebida de aportes. Y hemos visto numerosas causas que se encuadran dentro de este artículo, el artículo 9 de la Ley Penal Tributaria, que establece también que será reprimido con prisión de 2 a 6 años aquel empleador que no deposite los aportes dentro del tiempo, de los 10 días posteriores al vencimiento de la obligación y cuando el monto sea superior a 20.000 pesos. Perdóname que antes de darte la palabra quería recordarte que hemos hablado mucho de esto en el programa, del exiguo tiempo para cumplir con la obligación, del monto tan pequeño y que rápidamente se tipifica el delito tributario, ¿no? Justamente por esa razón, por el exiguo tiempo y por el monto, es que hay muchísimas denuncias penales. Claro. Entonces, vos me preguntas hoy, ¿cómo están? Y bueno, y hoy denuncias penales hay muchas. Ahora, ¿cuáles prosperan? ¿Cuál avanzado? Claro. Algunas prosperan con el dictado del auto de procesamiento y otras no. Entonces, ¿cuál es la línea que se sigue? La misma de la que hablamos el año pasado. Sí. O sea, Bien. cuando el empleador utilice el no pago de las retenciones en tiempo y forma como política empresarial y no como un estado de necesidad debido a una emergencia circunstancial, Claro. sino como política empresarial. Entonces, ¿cómo se ve eso? Y bueno, por ejemplo, último caso que vimos, Algodonera Santa Fe, de la Cámara Federal en lo penal económico, lo procesan y confirman el procesamiento a pesar del incidente de apelación porque lo había tomado como política empresarial el no pago, porque habían pasado 15 meses consecutivos que no había pagado. Entonces, la línea es clara. Tenemos muchas denuncias penales porque muchas empresas de ciertos sectores de la economía están atravesando una difícil situación financiera. Los 20.000 pesos abarcan a pymes y a micropymes. Correcto, es un número muy pequeño Muy de empleados que ya alcanzan ese monto. Claro, pero cuando, reitero, cuando hay un estado de necesidad por una emergencia, Hay contemplación. como remedio, Correcto. no lo están aplicando al procesamiento.
En cambio, como política empresarial, están aplicando están dictando el auto de procesamiento y siendo confirmado, como en este caso, la Cámara Federal en lo penal económico, ¿no? Excelente, Ramón, no lo podías haber explicado mejor. Dos temas que realmente quería conversar con vos y que le contemos a todo nuestro público. Especialmente en este último, atentos los administradores de sociedades, los socios gerentes, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad ilimitada, toda la exposición que tienen con respecto a este tema, la responsabilidad, ¿no? Claro, porque estamos hablando de la ley penal tributaria, pero no estamos hablando de casos de evasión. Exacto. Estamos hablando de casos de morosidad. Si bien es cierto, son retenciones, son apropiaciones indebidas, pero estamos hablando de morosidad, en definitiva. Frente a situaciones financieras agobiantes de algunas empresas, bueno, pero tendrán que hacer frente a otras cuestiones y a otras obligaciones y no a esta de retención indebida, ¿no? Exactamente. Recordemos que vale tanto para retenciones como empleador de aportes de empleado, como también para aquellos que actúan como agentes de retención o percepción en materia de seguridad social. Tanto a nivel nacional como provincial ahora, ¿eh? A nivel nacional como provincial. Ramón, excelente, realmente un gusto haberte tenido. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y después seguimos con el programa? Ha pasado el contador Ramón Eduardo Pena, nuestro productor ejecutivo. Pausa y enseguida volvemos. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal. Qué intenso, qué movido realmente este programa número 101. Ya pasó el contador Ramón Eduardo Pena, pasó la doctora Susana Corinti. Momento de ir ahora al encuentro de la contadora Patricia Ivonne Orellana para el micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Realmente muchas actividades. Vemos este micro en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con nuestra amiga de la casa, la contadora Patricia Ivonne Orellana, presidenta de la Honorable Comisión Directiva. Bueno, Patri, un gusto estar otra vez acá en la casa de todos los contadores para reflejar un poquitito lo que está pasando, todo el movimiento que hay a nivel profesional aquí en el Consejo. Sí, muy felices porque hemos culminado con una exitosísima semana del graduado. Exitosa no solo por el contenido de las actividades, sino también por la participación y el compromiso de los profesionales que se han integrado a cada una de esas actividades, que hemos arrancado el día lunes con la participación de todos los expresidentes y un homenaje a ellos, que son quienes nos han precedido y que han hecho un camino y han ido marcando historia en este consejo que hoy lo podemos disfrutar. Y lo importante para una institución que quiere avanzar hacia el futuro es siempre reconocer su historia y quienes han formado parte de ella. Luego, en el día martes, hemos tenido la benevolencia, el compromiso, la profesionalidad de quienes son los directores de los respectivos organismos de control, tanto de la Dirección de Personas Jurídicas como del Registro Público de Comercio. Mi agradecimiento público a estos dos organismos que han venido a compartir con nosotros. Todo lo está vinculado con lo que son los trámites administrativos y de esta manera allanar entre ambas instituciones el camino para que los profesionales puedan, si se quiere, agilizar los trámites ante lo que sería una inscripción, por ejemplo, de una asociación o de una sociedad. Muchos colegas han recibido su plaqueta de los 25 años y a su vez hemos tomado juramento a nuevos matriculados. El día jueves hicimos una actividad vinculada con el encuentro de las comisiones de trabajo y una disertación sobre el tema de oratoria. El viernes una tarde infantil espectacular, participaron los niños, los padres. La verdad que también un agradecimiento especial para los empleados del predio que se han sumado y que nos han colaborado. Y bueno, nuestra cena ha sido, como se dice, el corolario, la frutilla, que estuvo no solo espectacular por todo su glamour, su participación, los colegas, pero también por la cantidad histórica de profesionales que han participado. Así que nosotros muy felices porque la verdad que es un trabajo que lo hacemos en equipo,
pero es una ardua tarea porque significa permanentemente estar planificando y cuidando todos los detalles. Por último, desde la parte técnica también muchísimas novedades referido a beneficios en cuanto a su trabajo profesional para todos los colegas, ¿no? Sí, nosotros hemos promovido desde hace más de 10 meses que veníamos trabajando desde el punto de vista técnico en lo que es el formulario de certificación sobre el Instituto de Orígenes de Fondos. Esto ha sido una propuesta que se ha elevado conjuntamente con las secretarías técnicas en la asamblea ordinaria que hemos tenido aquí en el Consejo, y por asamblea se ha aprobado la implementación de este formulario que tiene varios objetivos, y el más importante es permitir al profesional contar, digamos, con una herramienta, con un instrumento técnico que garantice la calidad de su trabajo. También facilitarle a los organismos de control lo que es concretamente los distintos requisitos que se deben cumplir al momento de llenar un formulario. Claro, al tener un modelo específico ya... Exactamente. Esto facilita, agiliza a ambas partes. Y el otro aspecto importante también que tiene como objetivo que quede claramente de que la certificación de los orígenes de fondos es una incumbencia por ley exclusiva de los contadores públicos. Bueno, Patri, realmente muchísimas gracias. Honorarios también se están actualizando, ¿no? Sí, estamos justamente en periodo de consultas sobre lo que es actualización de los honorarios profesionales para los contadores públicos, y seguramente más adelante también lo harán los licenciados en administración y los licenciados en comercialización. Bueno, muchas gracias como siempre por permitirnos esta visita y por estar con el programa. Bueno, tu despedida final como siempre hacemos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para no solo mantener un contacto con nuestros colegas, sino también ayudarnos a difundir nuestras actividades, porque es muy importante de que no solo podamos contactarnos a través de los mails, sino también de esta manera directa para que ellos puedan tener conocimiento de todas las actividades que hemos desarrollado y que tenemos para desarrollar. Ahí estaba entonces, pasó una vez más por nuestro programa el micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y toda la actualidad para nuestros matriculados en Santiago del Estero. Ahora es el momento de ir al encuentro de Luciana Abatedaga con nuestra sección habitual ¿Qué pasó en la semana? Dos noticias muy importantes, muy recientes. Lucy Abatedaga, estamos con vos. Hola Ramón, Beli, ¿cómo les va? Aquí estamos en este bloque de ¿Qué pasó en la semana? Con dos noticias muy importantes. La primera de ellas, quedan excluidos del blanqueo los parientes de funcionarios y también de los parlamentarios del Mercosur. Se incorporó al proyecto de sinceramiento fiscal la exclusión de los parlamentarios del Parlasur o Parlamento del Mercosur, y se agregaron dentro de las exclusiones a los familiares. Hablamos de padres, hijos y cónyuges de los funcionarios a raíz del impacto del caso de José López. Merodeaba en varias cabezas de la oposición que los familiares de funcionarios tampoco tengan acceso al blanqueo, lo que exigieron durante el debate, lo que tomó mayor envergadura cuando se presentó el escándalo del segundo de debido. Finalmente recogió el guante el renovador Felipe Solá, quien realizó el siguiente agregado a las exclusiones: los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los funcionarios. El oficialismo aceptó la incorporación cuando se votaba el proyecto en particular. No prosperó la propuesta de Axel Kicillof, que en nombre de su bloque propició sacar a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente, así como a los contratistas del Estado. En comisiones, el oficialismo e integrantes de la oposición también habían acordado apartar del beneficio a integrantes de los tres poderes del Estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, agregándose también a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se habían omitido consignar.
Esta es la primera información que tenemos para la jornada, pero también tenemos otra noticia muy interesante. Pasan a la UIF a depender de Hacienda y Finanzas en lugar de Justicia. El proyecto ya había logrado la aprobación en general, pero comenzaba la discusión en particular, es decir, artículo por artículo. Eran casi las 4 de la mañana cuando el oficialismo propuso un cambio institucional en la dependencia de la Unidad de Información Financiera, que indignó a los opositores del Frente para la Victoria a punto tal que abandonaron el recinto. Pero la incorporación quedó y pasó a senadores. Cuando llegó la oportunidad de debatir el artículo 92 de los 96 del proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina del PRO, propuso un agregado para transferir la Unidad de Información Financiera, o UIF, de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Haciendas y Finanzas, a cargo de Alfonso Prat Gay, y justificó la propuesta que la misma se encontraba en línea con las recomendaciones y las mejores prácticas internacionales que así lo aconsejan. Lo cierto es que cuando la iniciativa se convierta en ley, lo que se prevé para el 29 de junio, la UIF dependerá de la cartera económica, tal como se había convenido con el Frente Renovador, pues se trata de un cambio no tratado en comisiones, aunque rápidamente fue apoyado por Marco Labaña. Desde Cambiemos señalaron que es un cambio de jurisdicción que no significa nada sobre las competencias de la UIF, por lo que no le asignan ninguna importancia. El proyecto fue aprobado en general con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. Dos informaciones, como ya lo decíamos al inicio, muy interesantes para este bloque de qué pasó en la semana, pero tenemos más en Fórum Jurídico Fiscal. Por eso, Beli, volvemos a vos. Muy bien, nos estamos despidiendo. Hemos tenido la presencia de la doctora Susana Corinti. Hemos tratado aspectos importantes de la ley penal tributaria con el contador Ramón Eduardo Pena. Muy interesante el qué pasó en la semana y también el micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Realmente este programa 101 ha sido muy pero muy completo. Yo los espero la próxima semana para un nuevo Fórum Jurídico Fiscal. Nos vamos a ir con la frase habitual, como siempre, a cargo de nuestro productor ejecutivo y con la música del programa. Los espero dentro de 7 días. Chau y hasta la próxima. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmartre, rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo.